Yo voy a hablar ahora Ahí está. brevemente, voy a hacer un tipo disparador, voy a presentar cuál es el escenario de la diabetes hoy, y entonces, a ver, un segundito, ventana, correcto, acá. Ahí ya ¿Ustedes logran ver lo estamos. que yo estoy viendo? Sí. Sí, ahí estamos. Bien, ahora sí. Bueno, yo soy médico clínico, soy profesor de posgrado de diabetes en la UCA. Y en la UBA soy profesor, pero en farmacia y bioquímica. He contribuido con la redacción de las guías nacionales de diabetes. Soy expresidente de la Sociedad Argentina de Medicina, la SAM. He hecho un magíster en farmacopolítica y actualmente trabajo como asesor para el Parque de la Salud de la provincia de Misiones, que vendría a ser algo cercano al Ministerio de Salud, para el desarrollo de la clínica médica y la formación de los clínicos en la provincia. De hecho, estoy allá, en este momento estoy en Posadas. Y entonces, ¿cuál es el escenario actual en la diabetes? Esto es uno de los trabajos fantásticos que he leído en los últimos años de Christopher Murray, del grupo de la colaboración de Bill y Melinda Klein, Bill y Melinda Gates, y que ellos plantearon cuáles son las enfermedades, las 10 enfermedades más importantes de los últimos 25 o 30 años. Y fíjense qué interesante, se lo voy a poner más grande. A la izquierda tenemos las edades y a la derecha vamos viendo el rojo es que aumentaron, A ver, el verde Lucio, es que ahí disminuyeron. todavía no lo estamos viendo nosotros. Estamos viendo nosotros el PowerPointer. Ah, ahora sí, ahora sí. Ahí lo estamos viendo. ¿Ahora ves? Sí, ahora lo vemos, ahora lo vemos. ¿Y ahora lo ves? Sí, 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 lo estamos viendo. Perfecto. Entonces, fíjense, en este acá lo que uno ve es que a la izquierda tenemos la edad y el rojo significa que aumentaron en los últimos 25 años, el amarillo que aumentó menos y el verde que disminuyó. Fíjense, la diabetes aparece como la cuarta enfermedad del planeta a los 45 años. Y a partir de los 55 años es la tercera enfermedad, lo cual esto habla de dificultades serias, ¿no? Y cuando yo voy a ver qué pasó de 1990 al 2005, de ser la novena enfermedad pasó a ser la octava, en 2015 la sexta y en cualquier momento pasó a ser la cuarta enfermedad. Pero hasta acá podríamos llegar a ver qué pasa, pero este otro gráfico que muestra cuál es el grado de discapacidad generado entre los 50 y 74 años en el año 2019, habíamos visto que la diabetes era la sexta enfermedad de 1990, pasó a ser en el 2019 la tercera causa de discapacidad con un porcentaje de cambio de 156% a favor. O sea, esto es una inercia muy difícil que nos lleva muchos años frenarla. Y vemos aquí claramente cómo la prevalencia de diabetes crece en el mundo y hoy tenemos casi 700 millones, 460 millones, vamos a tener 700 millones para dentro de 25 años o más, y eso es el 10% de toda la humanidad. Y en la Argentina, ¿se acuerdan las encuestas las cuartas encuestas de calidad de salud, de prevalencia en salud? Eh, Fíjense, 12,7% con un aumento del 51%. Y la enfermedad cardiovascular, que esto es los problemas más graves, está en muchos estudios en el planeta, muestra claramente cómo está asociada a diabetes en un 46% de Estados Unidos, en 27% de Sudamérica, pero este es el problema real. Y este estudio muestra claramente cómo la diabetes y la enfermedad cardiovascular van de la mano, estudio de 13 pacientes con casi 10.000 pacientes donde participó Argentina, cómo van de la mano y esto es casi un tercio de los enfermos. Y esto es lo que ustedes ven en domicilio. Y uno de cada 3 personas tiene enfermedad cardiovascular. Este es el escenario que hoy tenemos. ¿Y cuál es el rol de la atención primaria? Esto significa la no hospitalaria, la atención que uno le puede dar a los pacientes mediante educación, cuidado, nutrición, en domicilio. El 90% de los pacientes diabéticos están en manos de médicos de atención primaria en casi todo el mundo. Y aumentó el número de medicamentos y aumentó el tiempo de visita. Y esto es uno de los problemas reales, sumado a que hay múltiples medicamentos, hay que evitar la hiperglucemia y la hipoglucemia, hay múltiples dispositivos, cuál usa el paciente, uno u otro, para aplicarse la insulina o para medirse la glucosa, y que además hay que facilitar todos estos cambios de estilo de vida en los soldados. En este escenario estamos, y tenemos guías que son fantásticas.
pero la realidad asistencial es un desastre. Hoy en Lucio, día, yo les voy a perdona, mostrar. te corté un segundo. Sí, Después, fíjate de los slides, porque estamos parados en un slide, así ahí se empezó a mover no, el entonces, slide. ¿sabes qué pasa? Que no corre. No corre, no sé por qué motivo no corre. Bueno, pero así Bueno, manual como que ¿ahora lo estás ven? haciendo, ¿Ahora ven ahora que se corre? ven. Sí. Sí, 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 sí. A Entonces se medida los que tengo lo que vas mostrar así. tildando, lo vamos viendo. Sí, bien. Entonces, fíjense, esto fue lo que pasó en la Argentina. 12,7% de diabetes. Aumentó 51% en los últimos 15 años. Y este es el problema, va asociado a enfermedad cardiovascular. Y este es el problema. 1 de cada 3 tiene enfermedad cardiovascular. Este es el escenario. Y no solamente eso, sino que acá está lo que recién mencionaba. Están la mayor parte en manos de médicos de atención primaria y que cada vez requieren más tiempo evitar hiperglucemia, detectar hipoglucemia. Y entonces acá tenemos una tarea no menor. La otra cosa es esta. Tenemos guías que son fantásticas y la realidad es un desastre, no son guías. Fíjense este trabajo que les voy a mostrar ahora. Este trabajo se preguntó cuántos pacientes tenemos con glicosilada en rango. ¿Sí? Y vemos desde 1988 hasta el 2010, es un trabajo de Estados Unidos, que compararon los 3 objetivos, que son el objetivo de la tensión arterial, del colesterol y de la glicosilada, menos del 20%, o sea que 8 de cada 10 pacientes no alcanzaban el objetivo combinado, y entonces esto es un problema real. Tenemos los pacientes que le van muy mal, ¿por qué? Porque entonces, mirándolo desde este escenario hace falta una mirada no diabetológica, una mirada integral del paciente. Y eso nos estamos dando cuenta, y se los cuento con esto. La EASL es la Asociación Europea de Estudio de Enfermedades del Hígado, de la SD es de diabetes y de SO de obesidad, hizo una guía de práctica clínica para el tratamiento del hígado graso no alcohólico. ¿Y qué es lo que plantean? Alcanzar peso saludable. O sea que hoy en día ya estamos trabajando en esto. Ya este concepto de empezar a mirar integralmente, y ya vamos a ver cómo tenemos que integrar más aún los conceptos. En este, quiero que vean, en el 2000 nos preocupaba bajar la glicosilada. Para el 2010, 12, 13 nos dimos cuenta que si la bajábamos mucho había hipoglucemia y los pacientes se morían. Y no solamente eso, sino que además los pacientes ganaban peso. Y para los 2015 hasta la fecha, lo que estamos planteándonos es reducir los efectos cardiovasculares, el deterioro, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal crónica, las complicaciones y evitar además la hipoglucemia. Este trabajo recién publicado por un médico argentino, un amigo, Guillermo de Uceide, mostró que solamente 1 de cada 10 pacientes está bajo tratamiento apropiado. Entonces tenemos que mejorar y mejorar en esto. Y acá viene lo que hablábamos recién, el costo. El costo, fíjense, del 2006 en Estados Unidos al 2019, en 13 años, pasó de 200 billones de dólares, es decir, 200 mil millones de dólares, a 730 mil millones de dólares. Y para el 2045 va a superar los 845 mil millones de dólares, que son 845 billones. Entonces, este es el escenario. Ahora viene en dónde tenemos que trabajar juntos, dónde podemos trabajar juntos. En conclusión, Lucio, nosotros estamos cada vez gastando más y cada vez nos va peor. Muy buena definición. Exactamente eso. Yo te voy a contar un detalle. No voy a decir en qué país, pero te lo vas a imaginar. Vino un ministro de Economía y dijo, quitémosle la diabetes a los médicos. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo no solamente plata, sino los resultados son malos. Démosela a cualquier otro que tenga mejores resultados. ¿Sí? El ministro de Economía. ¿Se acuerdan el famoso ABC? A de hemoglobina glicosilada, A1C, B de blood pressure, la presión arterial, 13,8, C, colesterol. Tomando esto del 2013, con la doctora Curriá en el posgrado, le agregamos 3 letras más, D, E y F. D de dieta, control de peso para alimentario saludable, acorde a necesidades individuales. E, estilo de vida, supresión de alcohol, el control, abstinencia del tabaco, o sea, manejar la abstención del tabaco, hacer una actividad física reglada a la que se pueda y dar una farmacoterapia oportuna, adecuada y válida.
Y nos dimos cuenta que no alcanzaba con esto, y aquí entran ustedes en la película, le agregamos 3 letras más. G, gestión. Tener un programa de atención. Un programa de atención que integre lo domiciliario con lo ambulatorio asistencial y que integre con la internación. Tener un paciente con un pie diabético que uno lo lleva, le hace una curación especial en el hospital y lo vuelve a llevar a la casa. Tener un paciente con una determinada necesidad, ir a cumplir con ese estudio y volver. Bueno. Y por último, H de hospitalización, reducción de las hospitalizaciones, y injuria, infarto, stroke, insuficiencia renal, esteatohepatitis, claudicación intermitente, y podría seguir con la lista. Y aquí hasta lo que recién mencionábamos. Fíjense, si yo tomo el ABC, que es de los medicamentos, yo presupuesto esto, entonces tengo un gasto fijo. Pero la educación alimentaria, el estilo de vida, el fármaco adecuado, oportuno y validado y la gestión asistencial reducen los costos. Y la hospitalización y las complicaciones crónicas aumentan los costos. Entonces, el trabajar en internación domiciliaria, que va de la pata de la letra G, de la letra F y de los controles del ABC, no es menor a la hora de evaluar los costos en salud. Esto es muy importante. Ven, aquí la diabetes tiene la particularidad que siempre va acompañada de insulinoresistencia, la diabetes 2, y hay cambios macrovasculares y microvasculares. Es un slide muy conocido, ¿sí? Pero si yo miro cuál es el escenario del paciente, el escenario del paciente es este. El paciente tiene hígado graso, enfermedad coronaria, insuficiencia renal, apnea del sueño, ACV, enfermedad vascular periférica, cáncer, todo esto lo tiene el paciente diabético incrementado, y en vez de trabajar acá donde está la flecha roja, tenemos que trabajar acá para evitar que esta progresión sea una catástrofe. Esto es un gran desafío. Y ya llegando al final, el modelo de las enfermedades crónicas tiene que estar orientado a erradicar el riesgo, por ejemplo, de las enfermedades transmisibles. Esto está mucho antes que ustedes. Ustedes llegan porque no, esto es lo que tenemos que considerar: continuidad, atención a largo plazo, integralidad entre las redes de atención, hospitalaria, prehospitalaria, poshospitalaria. Ampliar la atención del paciente obeso, hipertenso, diabético y lipemia en forma diferenciada por niveles de complejidad. Y por último, facilitar la accesibilidad del sistema de salud. Hay que revisar procesos, capacitar el personal, mejorar la infraestructura, desarrollar estrategias proactivas tendiente a una cultura asistencial, donde cuando yo hoy, el otro día le decía, yo vi un paciente que tenía 40 años diabético, y entonces la primera cosa que le dije es, tengo que pensar, además de mejorarte ahora, ¿quién te va a seguir atendiendo cuando yo me muera? Porque él me va a sobrevivir. Obviamente me va a sobrevivir. Yo tengo 63, es una ley vital que él va a estar mucho más que yo. Entonces, en esto es fundamental comprender que el proceso de salud de la persona tiene que ver sustancialmente con la integralidad, ¿no?, de a lo largo de la vida. Bien, esto fue para abrir, romper el cubito y abrir el juego. Bien, Podemos Bárbara. hablar de farmacoterapia, de lo que quieran. Bien, Bárbara, Lucio, bueno, le contamos a la gente esta introducción que nos hizo y nos sacudió un poco a nosotros la cabeza de dónde estamos en diabetes. Obviamente forma parte de estas capacitaciones y charlas que da el Formar, el programa del grupo Medihome, la empresa de internación domiciliaria, por donde le llegó a todos la invitación. Y mientras charlamos y abrimos el debate, como lo abrió Lucio, todos a través del chat pueden trasladar sus preguntas. Y mientras yo le traslado la mía, mientras todos van pensando sus preguntas interesantes para que nos conteste Lucio, vos marcaste este crecimiento exponencial de la diabetes. Y yo me acuerdo que cuando fui a la facultad en el siglo pasado, teníamos un 6% de diabéticos, más o menos, y nos decían que en el 2020 íbamos a tener 8%, y nosotros decíamos, 8% será, y ahora estamos en porcentajes muchísimo más altos. 12.7. Por eso, 12.7. ¿Cuál es la génesis del crecimiento de la diabetes en los últimos 20, 25 años? ¿A quién le echamos la culpa? Sé que es multifactorial, pero si tenemos que identificar el culpable de esto, ¿a quién se lo ponemos? Yo en el Mundial de Clínica Médica di una conferencia que se llamaba SOS,
síndrome de la obesidad sedentaria, el estilo de vida, el sobrepeso y el sedentarismo, pues no te olvides de un detalle. La glucosa nosotros la usamos para obtener, es energía barata, es energía de rápido consumo. Por lo tanto, cuando yo no la consumo porque la consume el músculo, va a parar a la grasa. Y la grasa está transitoriamente como reserva energética. Pero si yo no la uso, queda depositada ahí. Entonces, el primer problema que tengo es el sedentarismo como déficit de consumo de energía. Y el segundo, utilizamos alimentos que son refinados, que aumentan el índice glucémico, que aumentan que son anabólicos, que me ayudan a subir de peso. Y en el medio de ese escenario, no solamente eso, sino que hemos roto un equilibrio hace 100 años, que es, estamos comiendo en horarios donde el metabolismo no está preparado para comer. Nosotros no podríamos comer proteínas de noche donde no tenemos cortisol, por ejemplo. Después de las 7 de la tarde cae el cortisol. Los únicos animales que pueden hacer eso son los carroñeros que comen de noche. Entonces nosotros no deberíamos tener una ingesta principal en el día durante la cena, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese escenario tenemos un escenario nutricional, un escenario de hábitos, un escenario de estilo de vida, y ese es el motivo por el cual SOS, síndrome de la obesidad sedentaria, hoy tenemos la epidemia o la pandemia de diabetes inmersa en la pandemia de COVID, ya que a los diabéticos les ha ido muchísimo peor. Sí, sí, bueno, evidentemente más allá desde lo médico y la explicación técnica, hay algo que tiene que ver desde lo antropológico y desde que el hombre ya no trabaja desde lo físico y la accesibilidad de la comida es mucho mayor y el poder glucémico de los Delivery. alimentos, claro, el poder glucémico de los alimentos de hoy son distintos a los demás, la industrialización de la comida, bueno, son los múltiples Pero además no factores. solamente eso, vos hoy llegás a tu casa y hijo adolescente le dijo, ¿qué hiciste? Jugué al fútbol toda la tarde, ni transpirado, jugué en la Play. Claro, Antes íbamos y transpirábamos en el potrero del fondo. sí. Hoy en día, antes mi mamá me decía, anda a avisarle a tu tía que el sábado vamos a su casa a comer y agarraba la bicicleta, bicicleteaba 40 minutos, le avisaba a mi tía y volvía. Hoy mandan un WhatsApp. Bueno, ese modelo de mundo que ha perdido la mecánica tiene un precio, tiene un precio. Somos un animal sedentario. ¿Por qué pululan los gimnasios? Porque alguien tiene que, de alguna forma, tiene que encontrar un espacio donde mantener la salud a través del ejercicio. Porque una cosa es hacer deporte colectivo, pero los gimnasios son talleres solitarios, Sí, ¿no? sí. Que es una forma de mantener la salud desde el solitario. Pero bueno, Y esto hay que plantearlo sí, también como las cambio cadenas de vital. gimnasio te cobran 10 pesos por decir por mes, pero te hacen una promoción ¿Sí? si vos pagas el año, porque saben que al segundo mes no vas a ir más. Esto Sí, es así. Pero sí, bueno, sí. está abierto el chat para las preguntas que quieran Bueno, hacerle a Lucio, quiero aprovechando saber, aquí el público es médicos, enfermeros, ¿qué es lo que tenemos de público? un híbrido Los tenemos. 43 que estamos acá. Sí, sí, es un híbrido un poco de ¿Cómo, todo. cómo les está yendo con la insulina, por ejemplo? Alguno que, Con a el ver. manejo de la insulina, ya que ustedes ven pacientes en domicilio, ¿cómo tiene el lío de la insulina? ¿Alguno que tire? Mira, te voy a contar ¿Mm? una pequeña anécdota yo, y acá justo también la tengo a mi compañera Laura Carusotti. Antes de ayer hicimos una auditoría en un domicilio, esto como anecdótico, y nos encontramos con una paciente que, bueno, tenía una diabetes insulinizada, estaba con una insulina alclargina y correcciones con corriente, y manejaba unos valores horribles y estaba secuelada porque tenía trastornos visuales y bueno, obviamente entiendo que retinopatía y estaba perdiendo la visión y tenía unos controles ahí. Y más allá que yo fui en mi rol de médico auditora, a ver si estamos brindando el servicio correctamente desde Ujú. Medihome, porque es lo que hacemos, controlamos los servicios en los domicilios, vi que tenía una anarquía de glucemias, se hacía los controles, la señora tenía su médico diabetólogo, pero tenía una anarquía en los valores donde en un momento tenía 400, en otro tenía 120, y tenía una sola dosis diaria nocturna de una insulina, un análogo de la insulina, una sola dosis
y después múltiples correcciones volumétricas con corriente. Entonces, digo, a veces hay que sentarse a evaluar estos tratamientos, porque alguien alguna vez se lo había puesto así, y la señora lo interpretó así y decía que sus glucemias, la familia le decía porque comía algo y me juraba y me recontrajuraba que no comía nada fuera de lo dietario. Entonces ahí, bueno, le hicimos algunas recomendaciones, pero creo que esa paciente no estaba de la mejor forma tratada desde su manejo de la insulina, porque entiendo que el tratamiento de la insulina es dinámico. No se puede poner a un paciente un valor y que está en piloto automático. ¿Qué experiencia tenés vos, Lucio, con esto de encontrarte con interconsultas de pacientes insulinizados? Si esto pasa, que a veces no están con la insulina en dosis Bueno, correcta. eso te digo que es un clásico, pero el cuento cuál es. Uno tiene que educar al paciente. Yo tengo pacientes donde por WhatsApp le voy siguiendo, y vos le decís, la tendencia de los últimos 3 días es lo que tiene que hacer que yo cambie más uno o menos una dosis de insulina. O sea, si vos decís mi meta es 140 de glucemia y el paciente tiene 180 y es un diabético tipo 2, le pones una unidad más, ¿sí? O tal vez dos, o investigo qué es lo que pasó. Quien te dice lo que pasa es que mi paciente tiene apnea del sueño y con la apnea del sueño libera cortisol y por eso se puso hiperglucémico. Entonces lo que tengo que hacer es ponerle un CPAP y vas a ver cómo le baja la glucemia. Bueno, porque deja de liberar cortisol cada vez que hace la apnea. Entonces uno tiene que sentarse a ver, puntualizar. Hay una cosa que uno ha aprendido hace mucho tiempo, que es que la insulinización es totalmente personalizada. Y entonces vos te vas fijando por qué motivo. O por ejemplo, estaba con un dolor y agarró un AINE que tenía Dexa, de estos corticoide con AINE porque era lo que tenía en la casa, y entonces sí le subió la glucemia. Entonces uno tiene que investigar dónde fue que el problema surgió. Y sin duda hay que individualizar el tratamiento. Hay que individualizar el tratamiento siempre, siempre. Entonces, el paciente que vos ves que tiene por arriba de 140, tenés que mejorarle. Si tiene 140 en la mañana, hay que mejorarle la dosis de time. Y si tiene 140 antes de cena, hay que mejorarle la dosis de la mañana. Esto es ABC de A ver, insulinización. bien. ABC de Ahí insulinización. te Yo a la traslado, mañana mido Lucio, lo que hice a la noche y a la noche hice lo que iba a la mañana. bien, te traslado una pregunta más general de Sí. un padre, ¿no? Porque pregunta, ¿se ve este escenario en esta capacitación que marcaste vos? Es decir, está creciendo la cantidad de diabetes, y como padre pregunta, ¿qué podemos hacer con los chicos para que esto no suceda? Le entró el miedo de decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo como papá para que a los chicos no les suceda? Menos televisión, menos PlayStation, más fútbol en el fondo, más bicicleta y dieta sana. No comida industrializada. Más No. fruta como viene, más verdura como viene. Yo vivo en un departamento en el centro, en Buenos Aires, y tengo un poquito tengo un patio y tengo mi huerta orgánica, mi huerta propia, porque sé que ahí tengo mi limonero, en un departamento, en el primer piso, en plena capital. Y, y como tengo el ritmo de vida que tenemos todos nosotros, que es medio delirante, tengo un elíptico donde transpiro la camiseta y mi termómetro es no tener más de 120 de sistólica, sin tomar ninguna medicación y sin tomar nada ni para el colesterol ni para la insulina resistencia. Pero bueno, el secreto es ese, tener una dieta sana, sana. Bien, acá te traslado otra pregunta. Dice, ¿en los adultos mayores es más conveniente disminuir la dosis de insulina corriente o correctiva, o incluso hasta desaconsejarla? Depende si tiene antecedentes de hipoglucemia o sarcopenia, es un adulto que está muy bien en reposo, lo que uno puede poner es una dosis fija de 1 o 2 unidades con la comida. Si la dieta es estable, los adultos mayores tienen la ventaja que tienen una dieta bastante siempre rutinaria. Hay que tener un detalle no menor. Los adultos mayores, espero que digan mayores de 80, no mayores de 60, porque si no estoy adentro, esos tienen habitualmente o problemas dentarios o tienen una dieta muy carente en vitaminas y minerales porque
comen todo o hervido donde se van los minerales, o comen muy poco crudo o muy pocas frutas, por lo divertículo, por todo lo que la historia que uno puede tener, y eso hace que estos pacientes habitualmente tengan síndromes carenciales. Entonces, primer punto, tengamos presente que hay que nutrir a cualquier edad, hay que nutrir bien a los pacientes. La segunda cosa, si los pacientes tienen una dieta bastante metódica, uno puede saber, yo agarro y le digo, bueno, no le voy a dar nada de insulina antes de darle a comer el plato de fideo. Fantástico. Le mido 2 horas después de que comió el primera cucharada de fideo, el primer tenedor de fideo, le mido a las 2 horas por reloj la glucemia. Me fijo cuánto subió. Si subió menos de 160 a 180, si subió a 180 le pongo una unidad. Y ya sé que el plato de fideo en esa persona es una unidad. Estas son las cosas que es muy interesante. Yo puedo titular, mi paciente tiene 8 comidas, pongamos que son las 8 comidas que come siempre. Los fideos con qué sé yo, la hamburguesa con no sé qué, la calabaza rellena, etc. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Yo le mido a ese paciente después de comer 2 horas y me fijo cuánta glucemia subió. Y le pongo una unidad por cada 40 a 50 miligramos que subió la glucemia. O sea, si se fue a 240, yo sé que ese plato, esa hamburguesa con ensalada de lechuga, tomate, cebolla y la mandarina de postre, le lleva a 240, fantástico. Entonces le tengo que poner 3 unidades. Y yo sé que cada vez que come ese, con 3 unidades tiene que estar bien. Entonces, yo le titulo cuánta es la insulina para ese paciente hoy, aquí y ahora. Bien, Lucio, te Y es traslado bastante más fácil. otra preguntita más. Acá me dicen, ¿en cuánto impacta el ejercicio cardíaco, por ejemplo, 40 minutos de actividad que mantenga 140 latidos por minuto, digamos una actividad moderada sería Sí. esta, en un paciente debutante de diabetes? ¿Qué impacto tiene esa actividad física? Y yo le sumo un agregado, ¿cuántas veces por semana tendría que hacerla? Pues esa es otra pregunta. Todos los días. La guía dice 150 minutos por semana. Eso es un consenso. Si yo como todos los días, tengo que hacer actividad física todos los días. El hombre es el único animal que quiere comer sin moverse por la comida. Entonces, tenemos que cambiar algunos switches en la cabeza de darnos cuenta que tenemos que caminar y movernos adecuadamente. Entonces, hay una vieja fórmula que es 220 menos la edad. A eso me da un número. Ese número que me da tengo que sumarle, tengo que multiplicarlo por 0.6 si no estoy entrenado, 0.7 si estoy entrenado y 0.8 si estoy muy entrenado, y me va a dar la frecuencia cardíaca máxima a la cual tengo que llegar. O sea, 60 años. 220 menos 60 me da 150. Perdón, 160. 160. Ujú. El 160, el 60% de 160 o el 70% de 160 más o menos es 82. 130, 125. Bueno, tenés que llegar a esa frecuencia cardíaca y sostenerlo durante 15 minutos. Esa es la medida que se considera para una ergometría, por ejemplo, decir que es suficiente. Entonces, si ustedes me preguntan, bueno, lo que hay que tener es el cuentapaso en el teléfono y todos los días clavarse 6, 7 mil pasos. Nos guste o no nos guste, voy a decir, bueno, eso me sirve a mí, fantástico. Y a mi paciente, y si tiene amputada la pata, estamos en problema. Pero Claro. puedo hacerlo hacer algún ejercicio aeróbico con los brazos, ¿sí? Lo que no puedo es dejarlo quietito, ¿sí? Yo una época le hacía poner a mis pacientes, en la época antes que existía todo esto, les cuento, porque yo soy, como decía Darío, yo soy del milenio pasado. Yo les ponía a los pacientes una roldana en el dintel de la puerta, los colgaba de ACB y los hacía sentar en la silla y con la roldana, con una mano tiraba y con la otra subía, y el brazo y el pie, le hacía subir con la mano y el pie, les hacía hacer 50 veces 10 ciclos por día a los propios pacientes para que se movieran aún si tenían una secuela de ACV, que es bastante frecuente encontrar eso en pacientes diabéticos. Entonces lo ponía en la silla de ruedas y lo que hacía era, con una roldana puesta en el marco de la puerta, una soguita, un triangulito hecho con un pedazo de manguera o con un palito de escoba, y con eso rehabilitaba. Y le hacía hacer 10 veces por día 50. Y tengo pacientes de hace muchos años atrás que han vuelto a caminar, después se han muerto por otras cosas, pero volvieron a caminar gracias a hacer
el palito y rehabilitar, con la roldanita. Te O sea, preguntaba, sí, perdón, te sí, preguntaba particularmente por cuántos días, porque uno en el consultorio cuando le pregunta, ¿hace actividad física? Te dicen, sí, yo juego los domingos a la pelota. Entonces digo, este paciente que no hace nada en toda la semana y el domingo juega a la pelota y corre atrás de la pelota, más que prevenir una patología cardiovascular, la está yendo a buscar cada domingo. Digamos. absolutamente. Sí, sí. Bueno, el tema es, la primera cosa que uno tiene que hacer es romper el sedentarismo. El desafío es romper el sedentarismo. Eso significa caminar todos los días. Entonces, ¿yo qué le digo a los pacientes? Tres cosas que habitualmente uso. La primera, bájese 2 paradas antes del colectivo. La segunda es, no le digo que suba por la escalera si vive en un departamento, pero baje por la escalera, que es más factible. La tercera es, eh, cuando llega a casa, dé 2 vueltas a la manzana. Al menos incorporar un concepto de ese tipo. Y la otra cosa es que uno tiene que ser ejemplo. O sea, uno tiene que, si yo tengo olor a pucho, difícilmente que los pacientes me den bolillas y le digo que deje de fumar. O sea, en algunas cosas uno tiene que tener conducta porque entonces es más creíble, eso también. Y la otra cosa es, existen un montón de grupos, y ustedes pueden hacerlo con los pacientes, los grupos de WhatsApp por patología para que compartan autoayuda entre ellos. El mal de muchos compartido es beneficioso si uno lo energiza hacia el lado que tiene que ir. O sea, si yo tengo 50 secuelados de ACV y armo un grupo de secuelados de ACV que compartan experiencias positivas y les mando una receta o les mando una actividad o les comento una cosa que pueden hacer, eso genera una proactividad positiva y que forma parte de los desarrollos que tendremos en adelante con la inteligencia artificial. Te, te Mm, traslado, te traslado otra ¿Ah? preguntita, Lucio. Ahí me preguntan si después de los 60 puede ser perjudicial hacer 3 o más horas de ejercicio por día. Si puede ser perjudicial. Depende, si venís haciendo 3 horas de toda la vida no vas a tener problema, ¿no? Eh, el ejercicio más o menos es como el sexo, si uno mantuvo el ritmo no tiene problema. Es Sí, difícil querer empezar a los 60 a mantener el ritmo. hacer 3 horas, claro, hacer 3 horas si venimos de no hacer nada. Entonces, el ejercicio es, eh, uno tiene que mantener la inercia. Si yo soy un tipo que tengo entrenamiento de 3 horas por día desde los 18 años, porque soy un competidor, porque yo tengo un médico amigo que es el padrino de mi segundo hijo, que es triatlonista senior. Bicicleta, corre 15 kilómetros, anda en bicicleta 50 y nada 1 hora y media. Pero hace eso desde que tenía 16 años. Y ahora está en categoría senior. Pero yo no le diría, yo no me sumaría a la actividad que él hace. Yo me conformo con mis 6.000 pasos, subo la escalera, con mi elíptico 40 minutos, 3 veces por semana, 4, y punto. Sí, Pero dándole digo, una vueltita de rosca más a la pregunta, mm, estadísticamente se ve que el ejercicio siempre mejora, salvo en aquellos que hacen actividad física competitiva extrema, aquellos que son que sobreexigen a una totalmente. actividad que son medallistas olímpicos, y en ese sentido hay un sobreentrenamiento que desde el llano, en el cotidiano, la gente no alcanza ese nivel de Pero, saturación de entrenamiento pero que pueda esa ser gente tiene un perjudicial. deportólogo de médico, no me tiene a mí. Ujú. Esa gente no me tiene a mí, ni es diabética, probablemente. O si es diabético, diabético 1, pero no, en general no. Además, yo les recomiendo, hay un trabajo muy, muy interesante que salió en el JAMA de hace 3 años más o menos, que se llama Mitos de los 10.000 Pasos. Búsquenlo. Myth of the 10,000 Steps. Y entonces, eh, ¿qué es lo que cuenta? Que tomaron un grupo de mujeres de 74 años de promedio y las compararon 3.000 pasos por día, 4.500 pasos por día y creo que saca un poquito menos de 6.000. Y la sobrevida con menos de 6.000 pasos se triplica en mortalidad global para cáncer, para enfermedad cardiovascular, para stroke, para lo que quieran. Y el otro estudio que siempre recomiendo leer, que es un estudio muy viejo, de la década del 80, 87, 88,
El Honolulu Heart Study, agarraron jubilados y lo dividieron entre que camina menos de 1,5 kilómetros, 3,5 y más de 5 kilómetros. La sobrevida del viejo de 75 años que camina 5,6 kilómetros todos los días es 7 veces superior al que no lo hace. Para mortalidad, para todas las causas, ¿eh? Cáncer, todo lo que quieras. Entonces, no es menor y la ventaja que tiene es que es barato. ¿Cuánto te duran las zapatillas a esta altura del partido? Yo tengo zapatillas hace 5 años que todavía las sigo usando. Si no juego a nada. A esta altura, lo único que hago es salir a caminar. Entonces, acá me preguntan qué opino de las dietas bajas sin hidrato de carbono. Bueno, está muy de moda. Ustedes piensen esto. Cada vez que yo como, libero insulina. Libero insulina. Si yo no gasto la energía que gané y que la insulina la acomodó, estoy en problemas. ¿Cómo? ¿Cecilia? Ahí se activó un audio. Ahí lo cerramos. A ver. No, ¿Cecilia está ahí? No. ¿Está bien? A veces Bueno, le activó solo. no hay problema. Entonces, esto que se puso de moda de dieta, de ayuno intermitente, etc. Lo único que yo estoy haciendo es mi páncreas, en vez de darle de comer cada 4 horas, ¿sí? Porque nosotros desayunamos a las 7, 8 de la mañana, comemos a las 12 y media, 1, a las 6, 4 comidas por día. Lo que hago es le estoy dando más tiempo de reposo. Lo único que tiene eso es darle más tiempo de reposo. Por otro lado, no está, las dietas cetogénicas, donde yo no como hidrato de carbono, me hacen adelgazar porque yo quemo grasa. Pero si yo cuando termino la cetogénica vuelvo a comer lo mismo de antes, es un yo-yo que bajo y subo. Entonces no es muy buen negocio ese. Lo que uno tiene que hacer es una estrategia inteligente. Si yo le digo a los pacientes, usted está dispuesto un día a la noche cenar un caldo de verduras, sí, fantástico. Y ahí sé que son 600 calorías menos. Si lo hace 2 veces por noche, está dispuesto en el desayuno a comer una galletita menos. Entonces, lo que hago es, le achico, si el paciente comía 2.100 calorías, lo llevo a 1.800. Ya ahí son 300, que si lo sumo en el mes son 9.000 calorías. Es un montón. Entonces, desde ahí es donde uno inteligentemente tiene que decirle, yo no le voy a hacer cambiar nada más que la cantidad. Nuestro problema no es de calidad, es de cantidad. Tenemos que reducir la cantidad de calorías que ingerimos por día. Entonces, esa es una estrategia muy fácil sin ser nutricionista, porque además nutricionista no tengo en todos lados. Bien. Así que bueno, esa sería mi propuesta. Interesantísimo, porque la verdad que estamos en el cotidiano, lo necesitamos todos, ese tipo de consejos, porque la pandemia nos afectó en el déficit de actividad física, en la alimentación, en todo. Nosotros, en lo personal, como vos decías, yo en el consultorio mando a hacer actividad física, porque acá nos preguntan, dice, ¿cuánto más útiles son los consejos puntuales? Como lo dijo, en vez de decir haga actividad física y nada más. Entonces hay que ahondar un poco en dónde le metés la actividad física. Yo trabajo como médico en Berazategui y los mando a caminar a la plaza, les voy diciendo dónde vivís vos, y los que viven por Ranel los mando a caminar a la estación de Ranel, que está muy lindo. Por supuesto. Y la otra vez, bueno, salimos a caminar con esto, que hay que volver a hacer actividad física. Digo, vamos a la estación de Ranel, voy a caminar allá. Digo, a ver con quién me encuentro de todos los pacientes que mandé. Y bueno, no, había mucha gente caminando, pero pacientes que me habían hecho caso, me parece que no. Entonces digo, hay que buscarle la vuelta en esto que vos decías, Lucio, de si tomas 2 colectivos, fíjese si el segundo no lo puede tomar y sale 15 minutos antes de su casa y camina esas 15 cuadras, el de subir la escalera. Digamos, hay que meterlo en el cotidiano, porque si el paciente tiene que salir de su rutina cotidiana hasta ir a un gimnasio, anotarse, pagar y hacerlo, yo no sé cuánto lo puede sostener. Pero más si viene de fortuna una es eso. claro, digo, pero más si viene de una cultura de que no había hecho actividad física en su vida y lo está haciendo en contra. Absolutamente. Hay que buscar la pero actividad eso más es el cambio de paradigma. Este es el cambio de paradigma. Sí, sí. Hay que incluir la actividad en la actividad cotidiana. ¿Sí? En cosas tan simples como decir, rayo el queso
con el rallador o lo pongo dentro de la Molinex? Sí. Ni eso, ¿No? ni el queso rallamos. ¿No? ¿Pido el delivery o voy caminando a buscarlo? Son 3 cuadras, la pizzería. ¿No? Digo, hay que inteligentemente decir, bueno, ponerse una meta y cumplirla lo mejor que se pueda, ¿no? Lo mejor. Hoy en día con los teléfonos inteligentes uno puede tener el cuentapasos, que es muy... Yo a todos mis pacientes le pido el control de glucemia, el cuentapasos, sistemáticamente. Además, me mandan la foto, yo tengo la foto que me comparten, me comparten los pasos que tienen por día. Y entonces, no solamente eso, en el posgrado de diabetes tenemos comisiones. Mi comisión, ahora el mes que viene, en septiembre, nos toca una semana, yo les hago hacer el ejercicio de vivir como diabético. Les hago hacer el ejercicio vital. Eso significa que tiene que comer como si fuera un diabético y tiene que hacer la actividad física. ¿Para qué? Para darse cuenta que después es mucho más fácil contársela al otro. Porque en primera persona no te lo olvidas jamás. Entonces hacemos el ejercicio vital de comemos como diabéticos durante una semana y hacemos actividad física como tendría que hacer nuestro paciente una semana. Bien, Y te acá, puedo asegurar que es muy divertido. Yo lo hago con los alumnos hace muchos años. Muy divertido. ponerse en el lugar Muy del divertido. otro. Bien, acá nos pregunta Carmen Muchi, que del tema sabe, Carmen sé que del tema sabe, dice, caminar de a poco hasta llegar a 1 minuto por cuadra, digamos, esa es más o menos la velocidad, porque uno dice caminar, ¿cuál es la velocidad? Yo les suelo decir a los pacientes, anda como si te cerrara el banco, como que te está cerrando el banco, Claro. digamos, esa es la velocidad. Muy Sí, bien. igualmente depende la edad del paciente y cuánto es lo que puede, porque no hay que olvidarse que muchos de estos pacientes tienen insuficiencia cardíaca, entonces uno lo que tiene que evitar es el siguiente deterioro de la insuficiencia cardíaca. Yo les cuento, más o menos un 16% de los diabéticos de más de 20 años 2 está con marcapasos, dependiendo en dónde esté, pero más o menos ese porcentaje. Y el marcapaso no me deja subir el ritmo. Ese es un problema real. El marcapaso no es un marcapaso inteligente. Me tira 70, 70, 70. Sí, Y cuando yo quiero caminar, el paciente que tiene marcapaso se queda en insuficiencia cardíaca. claro. Porque el propio marcapaso no le permite. Y si tiene 10 años de marcapaso, tiene la rigidez cardíaca de hace 10 años que no sale de 70. Bien, entonces, suponiendo que tiene un marcapaso y que no tiene ritmo propio. Los que tienen ritmo propio pueden subir, pero en general están muchos beta bloqueados y con marcapaso para que no suban el ritmo. Entonces, estoy de acuerdo que en un sano, como cualquiera de todos nosotros, 1 minuto por cuadra, 100 pasos es fantástico. Pero la realidad de los pacientes que uno tiene es que uno tiene que pensar, este buen hombre que está acá, ¿hasta dónde le da? Porque es real, ¿no? Excelente real ese, ¿no? Bien, acá nos Entonces, trasladan también que esto es verdad, lo que nos dice Mariana Pinto, que actualmente en YouTube hay muchas actividades para hacer, tanto de pacientes obesos, con sobrepesos, con amputaciones, de actividades físicas hasta del paciente sentado, esto que decía vos, Lucio, que lo mandabas a recomendar muchos años atrás. Es una herramienta, puede claro, ser esto, un tutorial, sí, digamos, sí. de YouTube. Bien, vamos a ver. Hay un aplicativo que se llama Frail, que es para el celular, Frail, que es de fragilidad, que es actividades para los ancianos frágiles. Actividades para ver cuánto no se caen. Una maniobra que es muy fácil de hacerle a los pacientes es sentarlos en una silla y pedirles que se paren y ver no solamente cuánto tiempo tardan, sino cuánto aumentan la base de sustentación y si necesitan apoyarse en algo para pararse. Esas personas que necesitan pararse en algo para apoyarse, lo primero que uno tiene que hacer es conseguirle un trípode o un bastón porque cuando empiecen a caminar se van a caer. La otra maniobra que es muy fácil y de mucha utilidad es hacerlos caminar por el pasillo de la casa y ver si levanta o no levanta el pie. O sea, por los pacientes que no levantan los pies también se caen mucho más, que no levantan 3, 4 centímetros, sino que están casi como que arrastran.
La tercera cosa, y esto tiene que ver con cosas que yo he hecho para mí y lo he hecho para mis mayores personales, que es transformar el baño. El 60% de las caídas se producen en el baño. ¿Por qué? Porque tanto el viejo, el anciano, varón o mujer, o tiene insuficiencia cardíaca y de noche se levanta hacia el piso, o tiene la próstata grande y se levanta hacia el piso, o tiene incontinencia y se levanta hacia el piso. Entonces llega muy justo al baño y tiene que llegar, entrar al baño, prender la luz, cerrarla o girar la puerta para sentarse, y entonces hay caídas. La primera cosa que hay que hacerles es sacar la puerta del baño y poner una puerta corrediza si se puede. Segundo, poner una luz de autoencendido que cuando se arrima el viejo se prenda sola. Quitar las alfombritas, poner las agarraderas en el baño para que al costado del inodoro para que al levantarse no se caiga y no se rebale. Todas esas son medidas que ayudan a que tengamos menos eventos catastróficos con el paso del calendario. Yo por lo pronto ya puse puertas corredizas. Bien, Y hay que sacar la bañadera. hay que sacar la bañadera. En Italia financian esa Ujú. acción, a todos los pacientes que tienen bañadera y si Sí, son de edad, el gobierno les financia la modificación del baño, porque sí, sí, eh, sí. Bueno, si entran en una página que se llama Baño Seguro, es una empresa que en Argentina te recorta la bañadera para que puedas entrar por el medio sin tener que levantar tanto la patita. Eso, yo tengo varios pacientes que han hecho esa algunos modificación. refaccionan el baño y esto es baño seguro, se llama. Pero bueno, no es que estoy haciendo propaganda, sino que de ahí pueden tomar la idea. Pero digo, esto es lo que uno tiene que hacer cuando mira íntegramente el proceso de glucemia, no solamente la glucosa. Bien, ahí te Así que, traslado una pregunta. Dice, ¿qué objetivos tengo que tener en cuenta para las personas que utilizan hipoglucemiantes orales para un óptimo resultado? Porque hablamos mucho de por ahí del bien. insulinizado, pero por ahí no tocamos hipoglucemiantes orales. Bueno, los hipoglucemiantes orales yo tengo los que no dan hipoglucemia, ¿sí? Como la metformina, como las tiazolidindionas, o sea, la pioglitazona, como los inhibidores de ADPP4, la sitagliptina, vitalegliptina, todos esos no dan hipoglucemia. Y esos tienen la particularidad que al ser orales sirven para manejar la insulina sensibilidad. Los que más dan hipoglucemia son las sulfas, la glibenclamida, la glicazida, la glipizida, bueno, esas. Entonces, uno cada 3 meses le pide una glicosilada al paciente y se fija dónde está. Si está cerca de 6,5, estamos bien, y ese es un elemento. El otro elemento que tiene que considerar es si el paciente está con sulfas, tendría que a veces, una vez por semana, usar una tira inteligentemente antes de la comida o 2 horas después de la comida para ver si alcanza con esa medicación. Las nuevas sulfas como la gliclazida, ¿sí?, de liberación prolongada, dan mucha menos hipoglucemia porque tiene una estructura química que posibilita que tengan liberación después de los 90 miligramos de glucemia, con lo cual hay menos hipoglucemia con la gliclazida MR. Pero todas las otras, la glibenclamida y la glipizida, sí dan hipoglucemia. Y entonces, en esos pacientes uno tiene que tener los alertas por el riesgo de que si tomaron la pastilla y no comieron, o tomaron la pastilla, le cayó mal algo y suspendió, o le dieron el turno para el estudio y le dijeron no coma. Y hay que avisarle que ese día no tiene que tomar la pastilla, porque si no, el paciente toma la pastilla pensando que yo tengo que tomar todos los remedios, pero no, ese no lo tenés que tomar el día que te van a hacer la endoscopía, porque no comiste, o el día que te van a hacer la tomografía con contraste y te dijeron que no, eh, no comas nada, porque entonces sí hacen hipoglucemia. Eso sí hay que tenerlo bien, pero bien presente. Lucio, te traslado una pregunta yo. Nosotros tenemos en Medihome muchos pacientes en internación domiciliaria que son diabéticos y quizás la evolución de su diabetes llegan a la internación por una ACV o por distintas causas. Esos pacientes que tienen una diabetes de larga data, ¿cómo hacemos para cuidarle los pies? Digamos, sabemos que los pies es un Bien, punto fundamental para el diabético. ¿Qué consejos nos da para que le cuidemos los pies a estos pacientes? bien. Eh, la primera cosa es, hay que revisar los pies.
Primera cosa que hay que hacer es revisar los pies. Entonces, la segunda cosa que es muy fácil es tomar los pulsos en los pies. Los pulsos tibial posterior y pedio son fáciles de tomar. La tercera cosa que uno tiene que considerar es la temperatura. Los pacientes suelen tener los pies más fríos porque tienen hipoperfusión y eso hay que estar atento, ¿sí? Hay que mirar las uñas y los pliegues interdigitales para ver que no haya hongos, que son clásicos del paciente diabético. Y yo siempre digo que el pie diabético se apoya sobre una neuropatía, que es el que el paciente no siente, ¿sí? Nosotros usábamos la técnica del diapasón. El diapasón más barato que uno puede tener hoy en día cuando va al consultorio, a la casa del paciente, es agarra el celular, lo pone adentro de un guante, le pone que vibre y lo apoya en un maléolo, ¿sí? Y si el paciente dice que no siente nada, tiene ausencia de sensibilidad profunda, que es bastante típico de los pacientes que tienen diabetes tipo 1, que tienen neuropatía diabética. La otra cosa que puedo hacer, que es fácil, es tomarle el pulso, pero también le puedo tomar la presión en el pie. Si tiene menos del 10% de lo que tiene en el brazo, tiene 80%, 70, 70, yo ya sé que tiene una enfermedad vascular periférica. La otra cosa que puedo hacer, además de observarlo detenidamente, es sacarle foto para compararlo, porque yo a veces tengo tanto paciente que no me acuerdo, pero entonces le saco una foto o en mi teléfono o en el teléfono del paciente, de forma tal de tenerlo en el teléfono, tener la secuencia de las fotos, ¿sí? Y eso son cosas claves. ¿Qué otra cosa clave me ayuda? Verlo caminar. El paciente que tiene déficit de sensibilidad tiene una forma de caminar muy típica, como si caminara pisando huevos, ¿sí? Y entonces uno también tiene que tener presente, ese es un signo biológico barato para diagnosticar esto. Entonces, como ven, la neuropatía en miembros inferiores o la vasculopatía en miembros inferiores se diagnostica bastante fácil. Y tener glicosilada en rango normal es lo que me ayuda a que no haya tanto daño neuropático. La otra cosa que es una maniobra fácil y muy barata es, si yo tengo neuropatía diabética, muy probablemente tenga también neuropatía autonómica, neuropatía cardíaca. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le pongo el saturómetro. Vieron que el saturómetro me dice la saturación y la frecuencia cardíaca. Y le digo al paciente, respiro hondo y guarde el aire. Y el paciente tiene 90 de frecuencia cardíaca. Y cuando guarda el aire tiene que bajar la frecuencia cardíaca, fisiológicamente. No baja. Y no baja y se mantiene en 90. Ese paciente tiene una neuropatía autonómica cardíaca, muy probablemente, y uno la pesquisa con el saturómetro, al lado de la cama, y no gasta Lucio, un solo peso. te voy a parar y voy a hacerte de Fantino. Viste que Fantino te dice pará, 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 y te hace repetir lo que le pareció interesante, ¿no? Porque acá vos estás diciendo un montón de cosas que son súper efectivas, como mirar la sensibilidad profunda con la vibración del celular. Todos tienen un celular que vibra hoy. Poderle tomar la presión arterial en los miembros inferiores al paciente, donde la disminución mayor al 10% te habla de trastornos circulatorios. O sea, todo médico tiene un tensiómetro y no depende del ecodoppler en ese momento. Por eso a mí Sí, me lo puede gusta. hacer el enfermero, lo Por puede hacer eso, el enfermero, ni siquiera necesariamente. digo, y Tal cual. ahora, para ver la disautonomía cardíaca, me lo explicás con el saturómetro de pulso, donde le haces una maniobra de apnea profunda, que esperamos que baje la frecuencia cardíaca y no baja. Ese corazón está denervado desde lo autonómico. Digo, ¿con cuánta plata medimos esto? Con los elementos, 0 pesos, con los elementos que ya Bueno, teníamos. Digamos, te cuento una más fácil. Cuando yo tengo un paciente, le digo, ¿tendrá una vejiga neurogénica o no tendrá una vejiga neurogénica? Esto lo hacía cuando yo era residente del milenio pasado. Lo que hacíamos era, le poníamos una sonda Foley sin inflar el balón, le vaciábamos la vejiga y le infundíamos 200 centímetros cúbicos de agua fría. Agarramos un suero que estaba frío y se lo mandábamos. El paciente normalmente que le ponemos agua fría en la vejiga, ¿qué es lo que hace? Contrae la vejiga. Nosotros nos sentamos en un banquito frío, nos agarra ganas de pis, imagínense, una vejiga que le pongo agua fría.
¿qué es lo que hace? Se contrae y escupe la sonda. Si el paciente tolera los 200 centímetros cúbicos de agua fría de suelo fisiológico y no escupía la sonda, hice diagnóstico de neuropatía autonómica vejiga neurogénica. Bien. Y también gasté 2 pesos. Barato. Me gusta que me salís barato, Lucio. Viste que la Bien. buena medicina, lo que necesitas es la gana de hacerla. Tal cual, tal cual. Hoy hay Pero una bueno, tendencia a pedir estudios complementarios sin revisar el paciente. Es así, totalmente. ¿eh? Estoy seguro que muchos piden el ecodoppler arterial y nunca le sacaron la medida al paciente. Bien. Bueno, Bueno, esto es lo que va a cambiar cuando yo digo, ¿por qué nos pagan poco a los médicos, los honorarios médicos de la consulta? Porque no hemos salido a decir, che, mirá que yo te hago todo esto, que si no tenés que ir allá y gastar fortuna. Bueno, sí, tenemos que sí. además saber venderlo, saber Ujú. demostrar. ¿Saben que le digo en las charlas que doy de diabetes por todos lados? Los diabéticos crecen como hongo después de la lluvia. Pacientes no nos van a faltar. Nuestro gran desafío va a ser que nos paguen bien por lo que hacemos, para lo cual tenemos que hacerlo muy bien y demostrar que somos efectivos, porque ese es el secreto del éxito. Como en la casa del paciente diagnostiqué todo eso sin sacarlo, llevarlo a hacer 3, 4, 5 estudios que son extremadamente caros. Bueno, Extraordinario. ese es el éxito a futuro. Sí, nosotros El también futuro está hacíamos el ahí. famoso estesiómetro barato doblando un papelito donde en un lugar lo tenés en punta y haces el toco pincho con un recetario doblado. Digamos, bueno, Bueno, también. a- acá nos preguntan si los diabéticos tienen alguna contraindicación en hacer la TAC con contraste oral, si están contraindicados. Me pregunta eso un No. colega. No. Bueno, el que tiene neuropatía gástrica sí, porque no progresa, sí. El que tiene gastropatía diabética, sí. Pero a esa altura del partido estamos en una instancia donde yo digo, no lo jodamos más al paciente, procuremos mantenerlo lo mejor que podemos. ¿Sí? Bien, Porque ese paciente seguramente si tiene esa neuropatía autonómica gástrica, debe tener un riñón con 2 o 3 de creatinina, unos ojitos que ya ven el 20-30%. Si hubiéramos querido hacer algo, lo teníamos que haber hecho 15 años antes. bien. Ahí me preguntan si para los controles de glucemias, ¿cuándo sirven los...? Yo transformo las preguntas, yo las leo y las transformo. Sí. ¿Cuáles son más útiles, los pre o los postprandiales, los controles de glucemia para un paciente? O si hay alguno No, que yo es lo más que útil. hago es, sí, sí, bueno, el preprandial me sirve para corregir qué va a comer. O sea, Ujú. con cuánto arranca. Y yo digo, voy a comer una comida que va a requerir 3 unidades de insulina. Sí, sí, pero si arranca en 200, tengo que poner 2 para bajar del 200 a 120, más 3 para la comida, le tengo que poner 5 unidades. Entonces, me sirve para saber con cuánto tengo una deuda. ¿Sí? Voy a contraer una deuda, ¿sí? De insulina porque voy a comer tanto. Porque sé que el plato de comida me va a llevar 3 unidades. Fantástico. Pero ¿con cuánto empecé? ¿Empecé con 200, con 120 o con 280? Eso también lo tengo que pagar con insulina, ese arranque. Entonces, me sirve la preprandial para saber con cuánto corrijo con insulina. ¿Para qué me sirve la postprandial? Primero, para saber si me quedé corto o no me quedé corto. Y segundo, para educar al paciente que a veces tiene que comer menos. Muchos pacientes uno utiliza la postprandial para decirle, mirá, escuchame, estoy totalmente de acuerdo, pero ¿sabes qué? 3 hamburguesas con papa frita y 2 heladitos no van, ¿entendés? Entonces, eso también me sirve la postprandial. El Bien, tema es, yo utilizo una con un fin. ¿Qué es lo que hago yo con los pacientes que están así? Le digo, bueno, el lunes te haces la de ayuna, el martes te haces prealmuerzo, el miércoles te haces posalmuerzo 2 horas, el jueves te haces precena, el viernes te haces poscena, ¿sí? Sábado y domingo me fijo cuál es la que está peor y yo entonces voy tratando de saber cuánto es lo que necesito, porque la del ayuno la corrijo con la insulina de la noche. La del almuerzo me fijo si le tengo que poner, si está con insulina rápida, aspártica, lispro, corriente, la que tenga, cuánto tengo que ponerle. En la cena lo mismo. Entonces, me sirve para saber en qué momento tengo que ajustar la dosis de insulina. Y entonces le hago lo que se llama el monitoreo escalonado. Desayuno, prealmuerzo, posalmuerzo, precena, poscena. ¿Se entendió esto? está perfecto. Lucio, acá se ve que una colega dice, a veces los pacientes que si no les pedí muchos estudios, no les gusta la atención. Y acá déjame responderle un poquito yo.
los pacientes que vienen a buscar el estudio, necesitamos nosotros explicarle y que genere una confianza suficiente en este médico para que nos diga, este médico me dice que no hay que hacerlo, yo acepto que no hay que hacerlo. Si damos respuesta a la demanda y somos unos entregadores de órdenes y recetas, no sé qué observación a esa pregunta haces, Lucio. Mira, hoy a la mañana estaba en el hospital, voy con 2 residentes a ver un paciente que era segunda internación, y la segunda internación, dolor abdominal. Tipo joven, 30 y pico de años, no muy gordo, flaco, diría haber menos. Dolor abdominal, digo, ¿con fiebre? No, sin fiebre. ¿Con blancos? No, sin blancos. Y entonces el paciente estaba enojado porque el tomógrafo estaba justo ahí en reparación, ¿sí? Y entonces tenía ya segunda internación y tenía 3 ecografías y no tenía diagnóstico. Y entonces yo me acerqué con los 2 residentes de clínica, más la residente de cirugía que apareció ahí en el circuito, y le dije, mire, vengo a verlo porque quiere ver qué opino. Le digo, ¿me ayuda a que yo dé clase con usted? Le digo al paciente. Dice, ¿clase a quién? Y a los médicos jóvenes, sí, cómo no. Le digo, párese, lo paré al lado de la cama y lo hice encorvar hacia atrás. Y dígame si le aparece dolor. Y lo hice curvar hacia adelante. Le apareció dolor. Le digo, este señor lo que tiene está en la pared abdominal. Lo acosté y tenía una hernia de la línea media. ¿Cuánta plata gastamos? Ya tenía 2 ecografías y una tomografía en camino, que por supuesto la paramos, estaba el residente de cirugía y calculo que a la tarde le iban a hacer el ojal que tenía en el medio debajo del ombligo. Entonces, cuando uno habla con el paciente y le cuenta por qué hace lo que hace, difícilmente pida. Yo soy un médico que pide muy pocos estudios. Cuando tengo que pedir, he llegado a pedir estudios genómicos y citocromo para demostrar que a un paciente se le tapaban los stents porque el citocromo 2C19 estaba inhibido por el omeprazol, pero pido uno cada 2 años. El resto, mucha semiología, mucho escuchatorio, como decía Paco Maglio. Ya estoy de partido, me interesa más la biografía que la biología, porque la biografía me da muchísima más información, y desde ahí es donde uno puede hacer una diferencia sustancial. Pero bueno, la sillita al lado de la cama, hay que ponerle tiempo. Es un estilo, es un estilo. Es un estilo que es más difícil porque hay que leer mucho, tener mucha información y mucha experiencia para poder hacer una buena semiología y un interrogatorio correcto. Esto que vos decís es mucho más barato, es mucho más fácil en un par de maniobras, viene de la mano del conocimiento. Yo recuerdo una vez tenía un paciente en el hospital que había tenido un politraumatismo y tenía una secreción en el oído, unas gotitas que liberaba y estábamos en duda si eso podía ser alguna secreción desde lo infectológico, porque había tenido antecedentes de una otitis, o era líquido cefalorraquídeo. Cuando pasó el neurocirujano, le planteé esto y me dijo, Darío, fácil, agarró el glucómetro así, abre ese líquido, le midió y se tiene glucemia, líquido cefalorraquídeo, Claro, se acabó. O sea, desde la génesis claro. de entender cómo suceden las cosas, rápidamente las soluciones están a mano. En ese momento no teníamos tomógrafo en el hospital. Sí, Así que le pero salvó. ayer una paciente mía que está con función renal, está en estadio 4, que yo la trato con alfa-cetoanálogos, etcétera, para que no entienda diálisis, resulta que me manda un WhatsApp ayer, ¿no? Me dice, doctor, me tengo que poner antineumococo, tiene 60 años. Le digo, ¿por qué me preguntas eso? La primera cosa que le pregunto es, ¿por qué me preguntas eso? No, me preguntó mi prima que vino por acá, ya que me tengo que poner tantas vacunas, le digo, vos no sos fumadora, no tuviste una infección respiratoria en los últimos 15 años que yo conozco, no sos EPOC, no tenés patología pulmonar, todavía no tenés edad para que yo haga un estímulo inmune en una paciente que hizo un deterioro renal por una glomerulonephritis autoinmune, que ahora está quieta y tranquila. O sea, digo, me parece que todavía no estás entrando en la edad en la cual te voy a vacunar, que después de los 65. Ah, bueno, ¿y qué le digo a mi prima? Que no joda. Está bien. Le digo, y decirle que si tiene alguna duda me llame a mí antes de llenarte la cabeza a vos con cosas que no te van a hacer bien. Hoy estamos con todo el
el cuento de los fenómenos prostrombóticos por estímulos inmunológicos, que no son nuevos. ¿Hace cuánto que sabemos que hay Guillain-Barré post vacuna? ¿Hace cuánto que sabemos que hay vasculitis post vacuna? Entonces yo no voy a someter a un riesgo, aunque sea mínimo, un paciente que tiene una secuela inmunológica, que ahora está tranquila, y que no tiene indicación, sino, y adelantémosle los 5 años, total, ¿qué cuesta? No, costar no cuesta nada, pero tampoco tengo ninguna certeza que le estoy haciendo bien. Entonces a veces uno tiene que hacer biografía en vez de biología y protocolo, ¿no? Pero bueno, eso es un desafío. Que Y, hace atractiva la profesión a los sí, 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 sí. 39 años de clínico. De clínico, perfecto. Bueno, acá nos dicen también que habría que darle una hoja escrita con todas las explicaciones al paciente. Quizás ahí teníamos más éxito. Por ahí es una herramienta más Sí. de dárselo por escrito, si es que nos entiende la letra a nosotros. Ujú. ¿Qué opinás, ya que te transformo la pregunta, qué opinás de los prescritos para el paciente diabético? Esto que viene y a veces nos los da el laboratorio mismo, con una dieta, una recomendación, y le decimos, usted tiene que hacer esto, arrancamos un talonario y se lo damos al paciente. ¿Qué opinás de eso? Todo a más. Estoy totalmente en contra y le voy a dar una explicación fantástica para que ustedes, el que quiera lo toma, lo deja, pero es exitoso. Grábense en su celular una grabación de 2 minutos sobre recomendación para diabéticos respecto a, qué sé yo, manejo de la hiperglucemia postprandial. La glucosa te sube mucho porque o comes mucho o porque esto y lo otro. Y los guardo y te guardas tus 20 videitos tuyos, y cuando el paciente te pregunta esto, le vas mandando el video tuyo. Entonces, tu médico, el paciente siente, mi médico me mandó un video de él diciéndome cómo tengo que hacer para manejar la glucosa postprandial. Mi médico me dijo cómo tengo que hacer para secarme los pies, que en vez de, si no tengo quien me ayude a secarlo con el secador de pelo, para no lacerar la piel de internet digital, por ejemplo. Es importante que al paciente diabético alguien le seque los pies y si puede secárselo con un secador de pelo es mejor todavía, porque entonces me aseguro que no quede humedad, si no, tiene más propensión a hongo. Pero todo eso se lo cuento en pequeños videitos que él siente que son personalizados. Les puedo asegurar que los pacientes, después de eso, hay un antes y un después. Si yo tengo grabaditos, le pongo voy teniendo títulos, pim, 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 los voy mandando. Mi recomendación para el pie es esto. Mi recomendación para que la glucemia no suba mucho es esto. Mi recomendación para... Y le das de 45 segundos. Hacer los primeros 3 que te salen mal, feo, mirando para cualquier lado hasta que te entrenaste y después tenés todas tus microclases para tus enfermos, de la patología que sea. Les puedo asegurar que es un antes y un después para los pacientes. Acá Paula Imone dice que sos el MacGyver de la medicina y Soy un suscribo, viejo ¿eh? tecnocrático, yo soy un viejo Sí, tecnocrático. porque es todo a costo cero, Lucio, todo a costo cero. Muy bien, y con mucho valor. Yo creo que los pacientes deben jerarquizar, que le des una explicación vos misma, vos mismo digo. Así que nada, súper, te tomo el consejo, obviamente te robo todo. Te robo todo, tengo una impunidad de robar cosas en la medicina, creo que está Te lo permitido. regalo, no tengo problema. Yo soy así Totalmente. un ladrón. No, Bien, no tengo royalty. No tengo royalty. es de todos. Bien, un poquito a ver si alguno tiene alguna otra pregunta para ir redondeando esta charla amena sobre diabetes. Yo te voy preguntando algo, teniendo una mirada futurista, de dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde va la diabetes. ¿Cuáles son los nuevos tratamientos y las nuevas tecnologías que se vienen en la atención de diabetes? ¿Qué es lo Bien. nuevo? Mirando un poco a futuro. Te cuento, la semana que viene te voy a dar una charla sobre qué es lo que pasó en Estados Unidos en el Congreso Americano. Y yo escuché 2 o 3 charlas, puse los temas de COVID, que era lo que más me traían, y hubo uno que me resultó espectacular. Hubo unos tipos de Emory University que le pusieron a los pacientes monitoreo continuo para el glucosa. ¿Vieron ese aparatito que te monitorea todas las veces que quieres? Y entonces es un disquito que lo pegas acá en la piel y pim, 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 podés medir durante 15 días, cada minuto, cada 2 minutos, todas las veces que querés,
monitoreo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Eso lo mandaban a una base de datos por vía Bluetooth. Esa base de datos tenía una computadora que decidía con esa glucemia cuánta insulina había que darle y le mandaba la información a la bomba de insulina, que era una bomba de infusión. Eso fue hecho con 11 pacientes, 8 ventilados, 3 en diálisis, etcétera, internados en terapia intensiva por COVID, para evitar que tuviera que entrar la enfermera a pincharle el dedo. Para decir, la inteligencia artificial está avanzando. Entonces, o somos más inteligentes que la artificial o la artificial nos va a dejar afuera. Entonces, la primera cosa es que eso me resultó extremadamente novedoso. La segunda cosa que se está viniendo son las nuevas insulinas. Bueno, no sé si ustedes están al tanto que la Argentina, la insulina se producía en 3 lugares del mundo, ¿sí? Lilly en Estados Unidos, Sanofi en Suiza y Novo Nordisk en los países nórdicos. En la Argentina tenemos un investigador que desarrolló una insulina glargina y una aspartica y una NPH y una corriente con un desarrollo biológico absolutamente original. Y esto ya va a estar en el mercado dentro de poco. Es un logro tener la 4ª insulina del planeta, que es de origen argentino. La otra cosa que me pareció muy novedoso hoy, que lo estamos usando todos, esto de todo esto de telemedicina, es lo que se viene. La telemedicina es lo que se viene en paciente diabético que necesita tener respuesta de hoy para hoy. No puedo. Yo, si sigo pensando que el paciente viene a mi consultorio y me trae la planilla del mes pasado para que yo trate de interpretar qué es lo que tiene que hacer el mes que viene, estoy perdido. Hoy hay que pensar en tiempo real, cómo hacer para ayudar a mi paciente a tomar decisiones. Y la otra cosa, autonomía. Hay que educar. Mis pacientes, tuve un pacientito ahora de 79 años que se murió con COVID, insuficiencia cardíaca, función renal a media máquina, etcétera, pero su última glicosilada fue de 6,6, de 79 años, insulinizado con doble dosis, pero manteníamos curvas en tiempo real y lo que entrené fue la transformé a su esposa en una enfermera, especialista en diabetes. Lo que se aprendió su esposa los últimos 2 años fue fantástico. Entonces, todo esto de empoderamiento también viene como modelo. Hoy en día, empowerment es una de las cosas que más uno lee en estas patologías crónicas. Y la otra cosa que viene es pago por desempeño, resultados. P for P, P for performance. Pago por, o sea, ya nadie quiere pagar por algo que no funciona. Esto se viene. Vieron que todos los trabajos científicos de los laboratorios hablan de eficiencia, de eficacia. Eficacia es bajar la glicosilada. Eficiencia es bajarla con el menor costo, el menor recurso técnico, humano, económico y tiempo. O sea, lo que se viene es eficiencia. Ya no tenemos que hablar más en eficacia, tenemos que hablar de eficiencia. Disminución de tiempos, recurso humano, recurso técnico, recurso económico. Esto es el futuro. Mi mirada, puede ser que te digo, pero creo que hacia ahí va la pelota. Bien, Barro, clarísimo. Y me súper interesa todo lo que estamos hablando. Me siento muy cómodo charlando por esto. Recién nos decían, gracias doctor, muy práctico, muy claro, un genio, que dé más actualizaciones, que siga enseñando. Bueno, obviamente ya habíamos charlado y vamos a tener alguna otra charla del Formar con Lucio que tiene que ver con la teleasistencia, donde él tiene muchísima experiencia. Bueno, si hay alguna Yo pregunta. tengo pacientes repartidos por distintos lugares y que hago mucho de esta forma. Después de esta charla que pone Mario. Lucio Amedi Home. Te secuestramos, Lucio. Te secuestramos. No, una de las cosas que creo que es fundamental es desarrollar programas domiciliarios para pacientes diabéticos, no que estén postrados, sino el ir a la casa significa acercar el proceso de salud a la casa del enfermo. Ustedes brindan un servicio en pacientes que tienen dificultad de movilidad. Lo que hay que empezar a pensar es brindar el servicio a domicilio del paciente no que tiene movilidad, sino que el lugar apropiado
Yo hago domicilio a mis pacientes, sistemáticamente. Tengo mis pacientes, todos los viejos con el COVID, empecé a verlos yo. Y entonces voy a la casa y le digo, quiero ver tu baño, a ver cómo está, a ver qué riesgo tenés de caerte. Quiero ver cómo, a ver, mostrame cómo vas de tu cama al pasillo hasta el baño. Y empiezo a hacerme la película del escenario en el cual este paciente tiene potenciales riesgos de caída, de trauma, y lo que sea. La alfombrita al lado de la cama, la zapatilla gastada, la luz de autoencendido. Bueno, esto es lo que se viene. Yo creo que ustedes tienen un instrumento muy interesante. Están entrando en la casa de la gente con permiso de la gente. La salud todavía no entró. La salud como estructura no entró. Ustedes entraron. Esto no es menor, ¿eh? Como ideología, no es menor. Mírenlo de esa forma. Yo agradezco que compartas esto. Yo como médico hago domicilios hace 17 años y la información que te da el domicilio del paciente, más allá del examen físico. El otro día fui a una interconsulta de un paciente con un pie diabético, ¿no? Y el paciente tenía una almacencita adelante y me hizo pasar por detrás del mostrador hasta la parte de atrás para mostrarme el pie. Yo cuando pasó caminando por detrás, vi que tenía un envase de gaseosa cola regular y un vaso ahí. Y yo ya dije, ya maneja malas glucemias, porque el paciente que tenga esta avidez de tener un envase de gaseosa, digo, ya tiene malas glucemias. Cuando vengo caminando y veo el desorden que tenía en la casa, yo dije, el nivel de higiene que tiene esta persona es muy bajo. Cuando ya se sacó el zapato, yo ya sabía que me iba a encontrar con un pie, con malas glucemias, con mal control, malos Desastre. medicamentos. Yo sabía de ver lo que es el contexto de la casa. Entonces, a veces, después podemos dar una respuesta adaptada a las características del paciente. Si le decimos a ese paciente que tiene que tener una dieta con papaya y no sé cuánto, el paciente no lo va a hacer. Estamos dando un consejo en saco roto. Entonces, es muy importante que conozcamos el paciente, su contexto. Esta es una de las grandes ventajas que tiene Medihome, que nos abre la puerta de la casa. Estamos en el domicilio y no solo vemos lo físico, sino también vemos el contexto del paciente, que quiere decir la familia, si es continente, qué es lo que come la familia, qué es lo que come el paciente, qué culturalmente cambios pueden hacer la familia, qué no. Nos da muchísima información de la psicosemiología del paciente. Así que yo recomiendo a los colegas y profesionales, es más, los arrastro del consultorio y los mando a ver a mis pacientes a domicilio, los que son especialistas, los saco de la comodidad del consultorio y le digo, vamos a verlo a la casa al paciente. Así que, Abrirle la heladera. Abrirle la heladera, ahí tenés todo el secreto, toda la info. sí. No les abro la heladera, pero creo que si les abro Yo la heladera sí. piensan que se las voy a comer. Pero, No, yo sí. pero lo voy a hacer. Pero yo sí. Bueno, Bueno, les agradezco mucho la paciencia. Nos extendimos más de la cuenta. bueno, pero no, un lujo, en serio, Lucio. Vamos a tener otra charla seguro. Les agradezco también a toda la gente que participa, que se toma un miércoles, se hace un cortecito para tener estas charlas que acercan a la salud, que son tan federales, que tenemos gente de todo el país y que nos entregó su tiempo para compartir un ratito con vos. Te agradezco muchísimo y de parte de Medihome te mandamos un abrazo gigantesco. A vos y a todos los que participaron. Bueno, nos estamos viendo a todos, ¿eh? Saludos.